esta oportunidad veremos el funcionamiento de los sockets. Para eso definiremos una clase para el servidor. Server socket. Lo que primero vamos a hacer es importar nuestra clase socket server para importar todos los paquetes. Y definiremos una clase llamada miTCP handler. miTCP handler es una clase que me va a recibir como parámetro un request handler que me va a permitir el envío y recepción de paquetes tanto como para el cliente como para el servidor. Y esto se encuentra en una clase socket server base request handler. Y definiremos un método handler. En este método vamos a recibir, vamos a enviar el dato a nuestro cliente. Para eso, todo esto lo debemos almacenar dentro de un trash y un exec para capturar los posibles errores que puedan ocurrir. Ahora lo primero que vamos a hacer es recibir el dato de nuestro cliente. Para eso debemos primero crear una variable para poder almacenar ese dato. Self.request res para recibir el paquete del cliente y estableceremos un tamaño de nuestro paquete. Ahora lo que tenemos que hacer es imprimir ese dato que nos envió nuestro cliente. Ponemos cliente, que es el mensaje del cliente, e imprimimos la cadena. Como segundo punto, debemos enviar un dato como respuesta a nuestro cliente. Para eso debemos trabajar con el método input. El método input voy a capturar el dato escrito del servidor. Para eso, ese dato lo tengo que guardar en una variable. Que se va a llamar cadena send server. Cadena send server es una variable donde voy a capturar la entrada en el servidor del dato. Y eso tengo que enviarlo mediante request.send para poder enviar nuestro dato. Llamo a la variable self.cadenasendServer
Unicode para no tener errores en la cadena de caracteres. Ahora, en la parte de la search imprimiremos los posibles errores que puedan ocurrir. Ahora, como segundo punto tengo que establecer un host y un puerto. Como voy a trabajar en mi misma PC, va a ser un localhost. Y un puerto disponible voy a establecer un server, una variable donde voy a poder establecer nuestro host en un puerto para que nuestro cliente esté a la escucha. Para eso llamaremos a la clase socket server .tcp server. TCP server me recibe como parámetro la clase de nuestro servidor y nos envía como segundo parámetro el host o el puerto, pero vamos a enviar los dos datos. Para enviar los datos los almaceno en una lista. Host y puerto. Ahora defino la clase entonces mediante esta línea de código el cliente ya sabe por dónde se va a poder comunicar mediante el servidor. Entonces el servidor va a estar corriendo, va a estar a la espera de que haya una conexión de un cliente. Para saber que todo está funcionando correctamente, imprimiremos un mensaje server 1 server forever .server forever. Entonces el servidor va a estar a la espera de que un cliente se conecte a él. Ahora lo que faltaría es establecer un cliente. A continuación veremos cómo crear un cliente en Python para establecer conexión con el servidor antes creado. Para ello nos vamos al proyecto, clic derecho, New, File. En File Name escribimos el nombre del archivo, que en este caso será cliente socket. .py, damos clic en Finish. Lo primero que debemos hacer es importar la clase socket. Luego definimos una variable para el host. Como vamos a probar en nuestra propia máquina, le ponemos localhost. Luego definimos otra variable para el puerto, que en este caso se llamará port, igual al mismo número de puerto que establecimos en el servidor. Creamos un cliente socket de la clase socket con
socket 1 igual socket.socket, paréntesis. Ahora al socket lo debo conectar con el servidor. Para ello digitamos socket1.connect y le enviamos como parámetros el host y el puerto. Ahora digitamos un try exit. En el try creamos un bucle infinito con while true. Esto lo que nos va a permitir es no cerrar la conexión. Luego capturamos el dato de entrada del cliente con cadena igual input entre paréntesis cliente. Enviamos la cadena al socket con socket 1.send entre paréntesis cadena punto encode. Este código lo utilizamos para que nos lea cualquier carácter. Punto strip, el cual nos va a hacer es eliminar los espacios en blanco que pueda tener la cadena. Para recibir el dato que nos devuelve el servidor, escribimos cadena res servidor. Este es un nombre cualquiera. Igual a socket1.res 1024.decode UTF-8, que es para que nos reconozca cualquier carácter. Lo siguiente que hacemos es imprimir el dato que nos envía el servidor con print un mensaje servidor, coma, cadena res servidor. Y este es todo el código que hacemos en el try. Luego en el exit lo que vamos a hacer es imprimir un error de tipo X si es que llegara a suceder. Y para finalizar, cerramos la conexión del cliente con socket 1 close. Listo. Este es el código que debemos hacer en el cliente. Una vez creadas las dos clases, cliente y servidor, vamos a probar. Para ejecutar el programa, nos dirigimos a la carpeta en donde tenemos nuestro proyecto. Primero ejecutamos servidor, el cual estará a la espera de peticiones por parte del cliente. Luego ejecutamos cliente. Para establecer conexión con el servidor, vamos a enviarle un mensaje.
Como podemos ver en la ventana del servidor, el mensaje ha sido recibido. Y ahora el servidor puede enviar un mensaje de respuesta al cliente. Y en la ventana del cliente comprobamos que el mensaje ha sido recibido. Ahora en esta oportunidad veremos cómo manejar la arquitectura cliente-servidor con sockets en Python a través de hilos. Tendremos nuestro proyecto ya creado con dos clases, tanto cliente como servidor. Ahora vamos a nuestro archivo servidor.py y vamos a crear la clase controlador ya explicada anteriormente. Definiremos un método para inicializar todos los componentes de la ventana que también estaremos creando en este proyecto. Crearemos tanto una ventana, el título, el text area, con su respectivo scroll y la caja de texto que nos va a servir para nuestro chat. A cada componente que no sea nuestra ventana debemos agregarlo a nuestra ventana principal. En este caso, la variable título, que es de tipo label, tendremos que agregarla a nuestra ventana, así con las demás variables. Asimismo, también para cada componente tendremos que ajustarlo hacia nuestra ventana, acoplándolo según las filas y las columnas que nosotros deseemos. Lo que hicimos fue configurar nuestro text area para que esté deshabilitado, es decir, que el usuario no pueda ingresar texto. Una vez que ejecutemos el enter en nuestra caja de texto, esto se habilitará.
Lo que hicimos fue crear un scroll cuyo comando va a ser el eje Y de nuestra text area en orientación vertical. Y una bandera para que se acople correctamente a nuestra text area. Ahora por último lo que hicimos fue configurar nuestra text area para que acepte el scroll como su scroll nativo. Hemos creado nuestra caja de texto. Ahora lo que queremos es un evento para nuestra caja de texto cada vez que se haga enter. Que será una definición o método que tendremos que crear posteriormente. Luego hacemos que nuestra ventana sea visible y esté en ejecución. Creamos nuestro evento enviar y lo que queremos enviar será de la siguiente manera. En esta línea hemos obtenido lo que tiene nuestra caja de texto mediante el atributo get y con strip eliminamos los espacios que hayan al principio o al final. Insertar texto lo crearemos posteriormente. Ahora simplemente lo que tendremos que enviar será el dato anteriormente recolectado. Y lo codificamos para que si el envío de su socket se haga a través de UTF-8. Y por último borramos nuestra caja de texto. Lo importamos.
Ahora, insertar texto, simplemente insertará el texto en nuestra área cada vez que demos enter. Como vemos, recibirá datos. Cada vez insertamos al final nuestro dato, pero primero debemos habilitarlo. Esta línea la copiamos, la pegamos, y en este caso ya no será disabled sino normal, y al final nuevamente lo volvemos a deshabilitar. Sobreescribimos el método handle y vamos a ejecutar un hilo para el método construir, para lo cual debemos importarlo primeramente. Creamos un hilo y nuestro objetivo en este caso será nuestro método construir. E iniciamos nuestro hilo. Handle se ocupará de escuchar todo lo que envíe nuestro cliente. Para lo cual tendremos que crear el bucle infinito. Insertar texto. Y que vamos a insertar lo que recibamos en tamaños de 1024. Esto lo decodificamos, ya que nuestro cliente también lo enviará como UTF-8. Así como enviamos en ese formato, tenemos que recibirlo. Ahora definimos por dónde queremos arrancar nuestra aplicación. Primero tenemos que definir nuestra IP y nuestro puerto por el cual va a salir. Si acaso quieren utilizarlo con otras máquinas, pues deberán poner la dirección IP correspondiente. En este caso lo ejecutaremos en nuestra propia máquina y pondremos localhost. Un puerto que esté disponible. Lo que hemos hecho es crear una variable llamada servidor que será de tipo TCP server, que recibirá nuestro host y nuestro puerto definido anteriormente. Y por último le enviaremos nuestro handler o nuestro controlador, que ya está definido anteriormente. Una vez realizado esto, vamos a codificar nuestro archivo cliente. De la misma manera tendremos que crear una ventana para ello.
Como ya lo hemos creado, simplemente vamos a hacer uso de lo que ya hemos hecho. Vamos a copiarlo. Copiaremos nuestra ventana, nuestro título, tomando en cuenta que ya no tendrá que ir self, ya que no es una clase. Asimismo, importar todos los paquetes necesarios. El momento de agregar cada componente lo haremos después. Por ahora solo construiremos todos los componentes necesarios. Hasta ahí tendremos listo nuestros componentes. Ahora tendremos que crear los respectivos sockets para el funcionamiento del lado del cliente. Tendremos que importarlo. Asimismo, nuestro host por el cual saldrá, es decir, nuestro servidor. Si en un caso tuviéramos una IP en nuestro servidor definida aquí, esta misma IP tendríamos que definírsela en el host de acá, para a través de esa dirección se comunique con nuestro servidor. Ambos deben funcionar por el mismo puerto. Y por último debemos conectarlo. Tendremos asimismo los métodos de enviar datos, recibir datos. El método para enviar los datos. Encerrando dentro de un bloque try except. Y este event de acá también tenemos que colocarlo en el evento enviar de nuestro servidor, ya que por el mismo hecho de ser evento debemos ejecutarlo ahí también. Ahora sí comenzamos a codificar nuestro evento enviar del lado del cliente. Una definición que llamaremos insertar texto a continuación, que recibirá nuestros datos a enviar. Lo definiremos de la siguiente manera.
Asimismo obtenemos lo que tiene nuestra caja de texto y eliminamos los espacios en blanco que tenga antes y después. Datos. Copiamos lo que queremos que se nos muestre, pero en este caso será desde cliente. Una vez definido esto, crearemos la definición insertar texto, que va a recibir como parámetro la cadena a enviar. Y asimismo, como lo hicimos anteriormente, se insertará como lo explicamos con el archivo anterior, pero recordando que ya no debe ir la palabra self. Importamos datos sino texto. Por último, tendremos que crear una definición que ejecute un bucle infinito, el cual estará a la espera de recibir los datos. Y asimismo, tal y como lo hicimos del lado del servidor, lo decodificamos con UTF-8. Y en la sección colocamos si ocurre un error al recibir mensaje desde el servidor. Una vez hecho esto, procedemos a empaquetar todos nuestros componentes creados anteriormente que irán dentro de nuestra ventana, para lo cual podemos copiar de nuestra clase servidor el título, el área, el scroll, nuestra caja de texto, recordando que ya no debe ir self.
Por último, debemos empaquetar nuestra caja de texto. Y eso también lo debemos hacer del lado del servidor. Una vez hecho esto, procedemos a crear nuestro hilo. Y nuestro hilo deberá ejecutar la definición o método recibir datos que se encuentra en un bucle infinito. Le damos el objetivo y arrancamos el hilo. Luego hacemos un main loop para que nos muestre nuestra ventana. Una vez realizado esto, tendremos listo nuestro chat con hilos. Veamos dónde se guardó nuestro proyecto. En esta ruta. Y tenemos nuestros archivos de cliente y servidor. Primero ejecutaremos nuestro servidor. Aún no aparece la ventana ya que no han iniciado conexiones. Y como ven, una vez que se ejecute un cliente, ya estarán listos ambos para comenzar. Como pueden ver, se está enviando. Y esta es la explicación de un cliente servidor con hilos en Python. Muchas gracias.